Hola, ¿cómo están? Espero que, primero que nada, que estén todos bien, todas bien, ustedes, su familia, y antes que nada, antes que hablemos de cualquier tema, eso es lo más importante. Bueno, lo que yo quiero ahora es que conversemos un poco de cuál es el sentido del arte del hombre prehistórico. Ya hemos visto un poco toda una visión cósmica, hemos visto cómo podría ser a lo mejor su visión de mundo, qué concepción del mundo pudieron tener. Una parte es, podemos encontrar y seguir encontrando millones de literatura al respecto, digamos, podríamos estar un semestre entero estar hablando del hombre primitivo, pero necesitamos seguir avanzando. Entonces ahora yo creo que es importante que nos centremos un poquitito en lo que es la visión artística de este ser humano. Pero antes que nada y antes de seguir, necesito recordarles algo que es importante y se los digo a todos los alumnos que ustedes sepan que yo les he hecho clases, les voy a decir siempre lo mismo: no me crean. Y eso es fundamental porque es importante partir de esa base, pensar de que todas estas son teorías, todo lo que hemos visto y lo que vamos a seguir viendo son teorías. Ahora, hay hechos concretos, hay cosas concretas que uno va considerando, o sea, no sé, yo estoy parado aquí en el patio de la casa y si yo hago un hoyo acá, les voy a mostrar, no sé, entre medio de todo esto puedo encontrar a lo mejor, miren, no sé, una piedra, y yo digo, a ver, esta piedra, supongamos que sea una piedra que uno se da cuenta que ha sido tallada por el ser humano y que está millones de años enterrada. Entonces yo empiezo a pensar, bueno, esto fue tallado, fue para darle un sentido, para tomarla bien con la mano, para que tenga un filo, para, no sé, pelar un animal, sacar el cuero, para cortar carne y poder alimentarme, o para, no sé, cortar el pelo y a lo mejor yo quería usar el pelo no tan largo, no sé, hay millones de teorías al respecto. O lo ocupamos para hacer un adorno y ponernos arriba de la cabeza, no sé, en fin, pueden haber miles de ideas al respecto. Y todas pueden ser válidas según la seriedad en la cual está basada la idea, digamos. Pero hay un hecho concreto, y ese hecho importante es esta piedra. Esta piedra existe. Ahora, ¿por qué existe? ¿Cómo existe? ¿Cómo se produjo? ¿Quién la produjo? Ya ahí uno puede empezar a elaborar teorías. Y esas teorías uno también empieza de alguna forma a basarse en hechos más concretos también, como la misma química, que podemos hacer un estudio del carbono 14, por ejemplo, para ver qué antigüedad tiene. Una vez que logramos eso, ya la podemos situar en tal fecha, etcétera, etcétera, y de ahí vamos viendo qué es lo que pasó en esa fecha, cómo era este ambiente en esa fecha. Hay algunos vestigios que nos indican que en esa fecha a lo mejor hubo un deshielo, etcétera, etcétera. Entonces, se fijan, ahí uno empieza como de a poquito a encontrar pequeños agarres un poco más firmes para poder ir armando tu propia teoría. Y es importante que cada uno vaya elaborando su propia teoría. A lo mejor no van a ser muchas porque hay hechos que son bien concretos y nos llevan a cosas como más o menos similares. Pero cada cual va a poder tener su propio matiz al respecto. Y aunque yo piense igual a lo que piense otra persona, el hecho de yo elaborar ese pensamiento ya me da cierta seguridad en mí mismo, y a la vez me da también seguridad en el conocimiento. Entonces ya no me voy a olvidar nunca más. ¿Por qué? Porque yo elaboré esa teoría, porque yo pensé que esto puede ser así. Por eso es importante que de todo el material que nosotros veamos, y esto aunque me pueda extender un poquitito, es importante verlo al tiro, de todo lo que veamos es importante que cada uno de ustedes se vaya formando su propia teoría al respecto. Vayan comprendiendo qué es lo que para ustedes significa tal o cual cosa. Eso es importante. O sea, una cosa es la versión oficial del tema, pero también es importante lo que ustedes puedan ir aportando. Y de eso se trata la universidad, de ir generando conocimientos, no de quedarnos en lo mismo de siempre, sino estaríamos todavía con los conocimientos que existían en Grecia, que pueden ser muy válidos, pero han existido muchos más que nos van llenando el conocimiento. Entonces, dicho eso,
nos vamos a meter un poquitito en el arte del hombre primitivo. Y vamos a partir muy de a poco. Vamos a meternos en este hombre paleolítico, de la antigua edad de piedra, el paleolítico, que andaba deambulando, no se quedaba en un lugar fijo, sino que simplemente, si mientras habían fruto por esta zona, mientras encontraba muchos animales que pudiera cazar y me sirvieran para alimentarme, y mientras el clima estaba agradable, me quedaba acá, me quedaba aquí un tiempo, armaba a lo mejor una choza, o si encontraba una cueva por ahí en la tierra, me cobijaba ahí. Pero una vez que esto ya no reunía las condiciones, ya no se habían acabado a lo mejor los frutos, en un momento en que ya no había muchos animales dando vuelta por acá, y ya me empezaba a dar un poquito de hambre, y empezaba a hacer un poco de frío, qué sé yo, a lo mejor ahí yo decía, ya, ¿saben qué más? Juntémonos y nos vamos para otro lado. Y vamos en busca, no sé, de más calorcito, de más animales que poder comer, y de frutos que poder también alimentarnos. Y emigramos, y vamos de un lugar a otro. Y así eternamente vamos, seguramente, y lo más probable es que hayan, después de muchos años, supiéramos y nos hubiéramos dado cuenta todos que, no sé, pues en cierta época, cuando el sol está un poquito más agradable, cerca de tal laguna, uno puede estar bien por varios meses porque hay animales, hay peces, tenemos agua, etcétera, etcétera. Pero de ahí nos vamos a ir para otro lado, y ahí vamos emigrando y vamos conociendo lugares nuevos, y lugares que nos van llamando la atención porque hay más fruta, porque hay más animales que a lo mejor antes no habíamos visto. En fin, ese es más o menos el panorama conductual del ser humano. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque es importante que tengamos la sensación de que para este ser primitivo, una de las cosas importantes era la caza. La caza de animales, porque era el alimento, o sea, si no, se morían simplemente. Era una cuestión totalmente vital, no tenía ningún sentido ni deportivo, ni de interés de otro tipo, nada. Solamente la supervivencia, porque si no había animales que comer, simplemente desaparecíamos como especie. Entonces, el hecho de la caza y de que andemos de un lugar a otro tras los animales nos permite primero tener una capacidad de observación bastante grande. ¿Por qué? Porque generalmente los animales que están aquí afuera, fuera de nuestras chozas, fuera de nuestra caverna en que nos cobijamos, son tremendamente fuertes y grandes en comparación con nosotros. O sea, nosotros no vamos a competir con un bisonte porque nos va a matar en 2 segundos. Entonces tenemos que ser más astutos que el bisonte, ver en qué momento es más vulnerable, ver cómo entre varios nos podemos ir acercando, en qué lugar físico lo podemos acorralar a lo mejor para poder cazarlo. O sea, necesitamos tener mucha observación y a la vez conocer mucho sus hábitos. Y cuando digo mucha observación, estamos desarrollando un elemento que para el arte, sobre todo el arte visual, es fundamental, y es justamente la observación. Entonces tenemos que compenetrarnos mucho, estar mucho tiempo observando ese animal. Es nuestro alimento, es nuestra supervivencia, entonces tenemos que conocerlo casi de memoria, saber cómo se mueve, cuáles son sus actitudes, cuál es el carácter que tiene y cómo es físicamente. Y eso implica estar mucho rato mirándolo, observándolo y tratando de poseerlo. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, el elemento de visión, que nos lleva a tener una muy buena observación de este animal, y por otro lado, el elemento de tratar de poseerlo. Entonces ahí conjugamos la imagen física, que es la que nosotros tratamos de recuperar, y por otro lado una situación que es bastante interesante, que es esta posesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo vamos a ver luego en una imagen que les voy a mostrar. Si yo dibujo el bisonte de partida, mientras más lo veo, más lo tengo en mi mente. Entonces puedo hacer muchos más detalles, lo conozco mucho más certeramente, me sé de memoria cómo son sus músculos, cómo es su proporción, cómo es su forma, cuando duerme, cuando está de pie, etcétera, etcétera. Entonces puedo dibujarlo, puedo tirar unas líneas que lo representen. Y lo más probable es que a lo mejor eso se dio por
por cómo se dan todas las cosas, a lo mejor por casualidad, a lo mejor estábamos en una caverna, todos reunidos, pensando con un poco de hambre, y de repente de la misma fogata encontramos un trozo de madera carbonizada, la pescamos y miramos un muro de la caverna o el techo de la caverna, no sé, da lo mismo, y encontramos que alguna forma, así como cuando uno está mirando el cielo y se da cuenta que hay nubes que tienen formas de animales, de personas, a lo mejor de repente las sinuosidades de la pared nos llamó la atención porque se parecía a un bisonte, y pescamos el carbón y empezamos a lo mejor a definirlo, a demarcarlo, a decir, mira, si yo dibujo así, esto está igual que el bisonte que nosotros vemos afuera corriendo. Y después si sacamos un poquitito de sangre de animales, si sacamos un poquitito de ceniza y tratamos de darle el color que tiene, mira, nos está quedando casi muy parecido a este animal que vemos allá afuera. ¿Y cuál es la intención? A lo mejor, como les digo siempre, estos son teorías, pero son teorías bastante ciertas también. ¿Y cuál es la impresión que nos provoca mientras más parecido lo vemos? Es como lo mismo que le pasa a la gente actualmente, o sea, cuando ven una imagen de algo que es muy realista, dicen, pero es casi como tocarlo. Ese casi como tocarlo nos puede dar la sensación también de que podría ser el animal. Entonces eso nos puede llevar a lo mejor a realizar una ceremonia entre todos para poseer este animal antes de ir allá afuera a cazarlo. Entonces, cazarlo en forma visual antes, cazarlo de manera simbólica antes, cosa que eso nos dé el valor para llegar allá y decir, no, si tenemos la fuerza para cazarlo y lo vamos a lograr capturar. Pero para eso necesitamos que el parecido sea lo más real, lo más natural posible. No una copia, pero sí muy realista de lo que estamos viendo allá afuera. Entonces, curiosamente, y esto es muy significativo, las imágenes prehistóricas, que son las primeras imágenes de animales, que encontramos dentro de la historia, son bastante naturalistas, son bastante cercanas a lo que es la naturaleza. Y uno curiosamente pensaría, así por una cosa de lógica, a lo mejor el hombre al principio no dibujaba tan bien y entonces se demoró por años hasta poder lograr un buen dibujo. Y es al contrario, las primeras imágenes que tenemos son bastante naturalistas, o sea, indican de que el tipo tenía una observación muy desarrollada. Y eso es un detalle que nosotros debemos aprender también cuando dibujemos, cuando pintemos, desarrollar nuestra observación. Pero además el tipo le da un naturalismo, o sea, las personas que han tenido la oportunidad de ver en el natural estas imágenes, porque uno siempre las va a ver por libros, en internet, por imágenes, por fotografía, digamos. Pero la gente que ha tenido la oportunidad de estar presente ahí, es casi como ver al animal respirar, digamos, porque es tanto el naturalismo que se logra que se logra ese efecto. Entonces eso también se entiende en el sentido de que mientras más presente está el animal, más verdadero resulta este rito de enfrentar con una ceremonia esta imagen que está dibujada en la roca, y que nos entregue y que nos otorgue el valor para decir, ya lo poseemos, ya hemos logrado rescatar su espíritu. Entonces ahora va a ser mucho más fácil ir afuera y cazar al verdadero que anda por ahí dando vueltas. Entonces, ese es tampoco no es tampoco, eso es también un sentido del por qué estas imágenes son tan naturalistas. Y yo les invito a que ustedes generen su propio juicio también al respecto. Ese es un juicio que de muchos que existen, de muchas teorías que he leído, me parece a mí el más certero de alguna manera. Pero ustedes, igual el desafío es que ustedes, con toda esta información, igual como lo hace uno, digamos, con toda la información que tienen, también se vayan formando su propio juicio. Así que vamos a ver ahora la imagen de este bisonte, que a lo mejor muchos lo han visto porque es una imagen que ha recorrido muchas cosas en el mundo, de publicidad, han aparecido en películas, en distintas cosas, digamos. Entonces a lo mejor ya lo conocen, pero es importante
reverlo con esta nueva visión ya de tratar de entender, de meterse un poco en la cabeza de este ser primitivo, de cómo llega a elaborar esta primera imagen, esta primera reproducción de la realidad, este primer atisbo de arte. Pero antes que eso nos vamos a encontrar con una primera imagen de decir yo estuve acá, que yo creo que es como el primer respiro, como el primer esbozo de plasmar una presencia humana a través de una acción plástica con las manos. Veamos. Este es el primer, como podríamos decir, el primer gesto creativo, el primer gesto artístico que se puede observar. Y el primer gesto, curiosamente, el primer gesto creativo que observamos en todas las civilizaciones. En cualquier parte del mundo siempre vamos a encontrar este primer gesto, el más antiguo, el más básico. Y curiosamente tiene que ver con la mano. Es la mano que está puesta ahí y decir, yo estoy presente. Yo soy el creador. Y curiosamente lo primero que se muestra es la mano, que es el elemento, la herramienta con la cual nosotros podemos hacer arte. Es nuestra herramienta artística por esencia, la mano, porque nos da esa plasticidad. Por algo antiguamente se llamaban artes plásticas, ahora se llaman artes visuales porque se incorporan otros métodos digitales, qué sé yo. Pero normalmente lo que es pintura, dibujo, escultura, en general son artes plásticas porque se realizan plásticamente con las manos, tienen esa ductibilidad que la mano permite. Y esta mano, que es la herramienta, está plasmada ahí. Y es una cosa que han hecho todos, y hemos hecho todos muchas veces, marcar nuestra mano como una presencia de yo estuve aquí. ¿Se fijan? Es como el primer gesto, es el primer grabado humano con una intención creativa. Y bueno, este es el bisonte del cual les hablaba. Si se fijan, es un bisonte dormido que está pintado en un muro de la caverna. Es muy naturalista, es muy realista, es muy cercano a lo que podemos ver afuera, como les decía recién. Y justamente cumple ese objetivo, de poseer primero al animal en este dibujo, en una ceremonia en la cual podemos hacer una danza o un rito, ¿cómo se llama? Una especie de aquelarre para poder invocar los espíritus y poseer a este animal, ¿no es cierto? Hacer inclusive a lo mejor el gesto dentro de la danza de atacarlo con ciertas lanzas de madera, qué sé yo, y nos da de alguna forma el suficiente valor para salir al exterior y ya poder cazarlo posteriormente. Entonces, esa posesión es importante, y también es importante que tengan presente esa capacidad de observación para poder reproducir cada parte anatómica de este bisonte. Está muy, muy bien lograda. ¿Se fijan? Está súper desarrollado toda la topografía anatómica que pueden encontrar en los músculos de este bisonte. Y eso requiere una gran capacidad de observación. Quedémonos con eso, con estas dos reflexiones, para que no nos llenemos la cabeza de tantas cosas. Por ahora es suficientemente importante eso. Primero, el gesto de plasmar nuestra mano. Nuestro primer elemento, nuestra primera herramienta creativa, la mano, y ella es la que está ahí representada. No es algo extraño, no es una coincidencia, tiene algún sentido también, digamos. Y como les decía recién, les invito a que ustedes también le encuentren ese sentido. Piénsenlo, denle vuelta, a lo mejor por qué. Sería interesante que en un futuro que nos podamos reunir, cada cual o alguno o alguna tuviera una visión. ¿Saben qué? A mí se me ocurre que es por esto o por esto otro. Eso es importante, que de a poco nos vamos formando opinión, como les decía recién. Y la otra cosa es esta reproducción del bisonte, que es el animal que necesitamos poseer, y de alguna manera lo poseemos al dibujarlo y hacer algún tipo de ceremonia en torno a este dibujo para después salir a cazarlo. Y que además nos transmite
a nosotros esa capacidad hiper desarrollada del hombre primitivo, que era la visión. Y que no es extraño, porque necesitaba tener esta visión. Era casi un arma de defensa desarrollar la visión en ese sentido. Porque si no, si no tenía, si tú no estás, lo pillaban paviando afuera en la intemperie, podía venir cualquier elemento animal y en vez de uno cazar al animal, era uno la presa de ese animal. Entonces también por una cosa de supervivencia hay un desarrollo muy interesante de la capacidad de observación. Entonces les dejo esos dos puntos para que le den vuelta, lo piensen y elaboren su propio concepto al respecto. Así que con eso por ahora, y que tengan una muy buena semana y nos vemos. Cuídense.